Hola, este vídeo lo hago desde Marruecos, desde la ciudad costera de Essaouira, donde estoy durante esta semana haciendo un taller de dibujo con un grupo de alumnos españoles y voy a dibujar ahora un trozo de la ciudad, de la muralla de la ciudad, con la torre del reloj, desde una terraza donde me he sentado aquí. Como veis, estoy en esta mesa con mis lápices, rotuladores y este cuaderno de 21 por 15 con papel de acuarela. Le he puesto unas gomitas aquí porque he perdido los clips que suelo utilizar para que no se me muevan las páginas con el viento. Y voy a empezar a hacer este dibujo lo más rápido posible en la página izquierda y simplificando bastante la escena para conseguir hacerlo en poco tiempo y que no me lleve mucho el colorear ni el añadir detalles. Empiezo como siempre por la línea del horizonte, como habéis visto, y ahora voy a definir las grandes masas que encontramos en el dibujo, como puede ser la muralla de la izquierda. Todo esto lo estoy haciendo sin tener en cuenta los detalles, sino como si estuviera la muralla por construir, digamos. Al fondo hay una esquina en la que luego aparece una puerta de la muralla, que voy a poner aquí en pequeñito a la derecha. Y sobre la muralla hay unos bloques de casas en blanco que simplifico haciendo esta masa que he hecho. Luego voy a definir un poquito la torre del reloj, que vendría más o menos a esta altura y tendría esta anchura aproximadamente, con esos dos lados, y luego tiene unas líneas que van confluyendo todas a un punto de fuga que os haría por aquí sobre la línea del horizonte. Estaría fuera del dibujo, pero para que tengáis una idea de por dónde va. Una vez que tengo eso, voy a definir dentro de la muralla lo que es la puerta esta de la izquierda, grande. Lo voy a hacer como un bloque que tenga la misma perspectiva que el resto de los elementos de la izquierda. Y luego tiene su anchura y continúa por ahí la muralla. La muralla la voy a marcar aquí para que veáis un poco por dónde va. Y luego en el suelo, esta puerta, por ejemplo, destaca un poquito, está un poquito adelantada, por lo tanto le voy a dar su altura diferente. Luego la torre tiene otra altura porque está un poco más detrás y la muralla tiene finalmente otra profundidad, otra distancia. Como veis ahí en la imagen, veis que sobresale un poquito una torre que hay en la muralla, más pequeñita, parecida a esta de la izquierda, y que voy a hacer con la misma perspectiva. Voy, como veis, construyendo poquito a poco la imagen. No empiezo por un lado y hago todos los detalles de la puerta y luego sigo hacia la derecha, sino que estoy construyendo la imagen desde las formas más básicas para luego ir añadiendo poquito a poco detalle. Esto lleva un poco de tiempo, hace falta un poco de paciencia, pero como veis el resultado es bastante bueno y sobre todo que queda un dibujo bien proporcionado y con todo en su sitio. Ahora voy a hacer este árbol de araucaria que hay aquí a la derecha, pequeñito, y el siguiente paso va a ser situar las palmeras que veis que hay ahí en la muralla, en el centro de la imagen más o menos. Entonces marco dos o tres líneas verticales con un círculo arriba y eso más o menos me da una idea de las palmeras, que van a ser menos que las que hay realmente, pero que se vea que hay una serie de palmeras por ahí detrás, delante de la muralla. Una vez que ya tengo esto, voy a definir un poquito más el bloque de edificios que hay encima de la muralla. Le doy más o menos su forma, o sea, el bloque grande que tengo, pues lo voy dividiendo en distintos edificios pequeñitos. A la palmera pues le hago sus formas, son palmeras jóvenes que están ahí recién plantadas y conservan un poquito todavía el penacho de la palmera hacia arriba, no han caído todavía las hojas y no tiene la forma redondeada que suelen tener las palmeras. Finalmente hago un
espacio verde que hay aquí, una especie de jardín que hay delante mía y que tiene que seguir la misma perspectiva que el resto. Y ahora voy a definir un poquito más la puerta, haciendo el marco de la puerta, que veis que es diferente que el resto del edificio de la puerta, y luego ya la forma esta típica que tienen los arcos árabes en forma como de almendra. Una vez que he hecho esto, ya voy a definir un poquito el interior del arco, que sería como repetir el lado derecho del arco un poquito más hacia la izquierda. Toda esa parte irá un poquito más oscura y voy a definir un poquito algunas líneas del arco, algunas líneas del contorno de toda la puerta esta grande. Y luego también algún detalle de la muralla por ahí a la izquierda. A la torre del reloj lo voy a marcar un poquito la banda esa que tiene como de piedra por arriba, la barandilla y las dos esferas del reloj. Esto va a ser básicamente lo que haga de dibujo a lápiz. No quiero entrar en muchos detalles en lápiz porque acabaré los detalles a rotulador. Entonces ahora voy a pasar el dibujo ya a rotulador. Utilizo como siempre un rotulador calibrado de 0,1, 0,2 como mucho, que sea bastante fino. Y voy a empezar a pasar los detalles del lápiz ya a rotulador. Como siempre os comento, voy a empezar por las cosas que están más cercanas. Voy a hacer, por ejemplo, alguna gente, hacer directamente, como son figuras muy sencillas, pues las hago directamente a rotulador, simplemente teniendo en cuenta más o menos que las cabezas estén sobre la línea del horizonte y luego tengan distintos tamaños según la distancia a la que estén. Como veis, aquí los últimos que he hecho a la derecha son más pequeñitos que el primero que he hecho en el centro del dibujo. Y luego ya voy a ir definiendo todas las partes que estén más delante, como por ejemplo este jardín que hay en primer plano. Aquí ya voy definiendo un poquito algunas plantas, voy añadiendo algunos arbustos, plantas pequeñitas y ya voy definiendo un poquito también la araucaria que como veis tiene forma como de abeto, pero luego las hojas tienen una forma muy peculiar que es como triangular, son como varios triángulos muy horizontales puestos boca abajo. La parte de arriba es como más horizontal y la parte de abajo es más inclinada. Con esto ya damos la idea un poco de la araucaria, de ese árbol. Y ahora ya sigo por lo que hay detrás del árbol, que sería la puerta esta pequeña que hay a la derecha. Acabo ya los bordes del jardín por ahí y finalmente ya voy haciendo también la gente que está delante de la puerta y luego ya por último los arcos de la puerta y el interior que es un poquito más oscuro de cada arco. Habrá parte de la puerta que no se vea muy bien porque está tapada por el árbol y luego ya sigo por todo el contorno de la puerta. Me quedo en ese nivel de detalle y luego ya le daré color para añadirle volumen y eso. Sigo con lo que está por delante de la muralla, que serían las palmeras, y para las palmeras, como veis, hago el contorno del tronco, luego los nervios centrales de las hojas y a partir de aquí ya pues le voy dando un poco el detalle de las hojas de palma pequeñitas. Tampoco veis que entro en mucho detalle ahí, simplemente darle esa forma y la textura un poco que tiene la copa de las palmeras. Como os decía antes, he hecho 4 o 5 palmeras simplemente. No hay que hacer exactamente el mismo número de palmeras que hayas, pero sí dar impresión de que hay una serie de palmeras ahí delante. Yo las pongo según me interese, a un lado o a otro de la puerta, para que no me tapen mucho los elementos que quiero dibujar.
Algunas las hago más pequeñitas, otras un poco más altas, y lo que tienen es que van disminuyendo su altura conforme vamos a la derecha por efecto de la perspectiva. Pero aparte de eso, simplemente veis el tronco, le hago unas rayas horizontales finitas para dar impresión de tronco de palmera, y el resto pues lo voy detallando lo mínimo posible, pero que dé sensación de palmera. Una vez que tengo esas palmeras dibujadas, ya paso a lo siguiente que hay detrás de ella, que sería esta puerta de la muralla. No es realmente una puerta, es como una torre defensiva que no tiene apertura por delante. Y luego ya voy definiendo la muralla, voy definiendo también la torre del reloj, que llega hasta abajo, hasta el suelo, y luego ya pues le voy dando forma a la muralla. Después ya me meto con los edificios blancos del fondo. Aquí realmente lo que voy a hacer es la silueta exterior de los edificios, y más adelante en color ya le daré las ventanas y todo eso. Acabo por aquí marcando alguna ventanita cercana por si acaso, para tenerla como referencia. Y tampoco, como veis, pongo todas las ventanas que hay, sino unas cuantas para indicar que son edificios que tienen ventanas que dan a este lado, al paseo este, y ya está. Luego ya voy acabando lo siguiente a nivel de distancia que tengo, que es en la puerta de la muralla y la parte izquierda esta que se ve un poquito. Algún adorno de la muralla también. Y ya voy haciendo los detalles de la muralla. Esta entrada que tiene aquí, aquí ya le puedo dar un poquito más de detalle, unas columnas que tengan, unos adornos, unos capiteles. Y luego ya hago la forma exacta de la puerta. Puedo poner más o menos adornos según el tamaño del papel que tengáis. Y toda esta parte de aquí, que será un poquito de profundidad del interior de la muralla. Una vez acabada la muralla, ya me voy a poner con la torre, con la parte superior. Y aquí lo que marco es la barandilla, el espacio este de una barandilla azul que tiene de madera arriba. Luego el espacio de una zona que va como en piedra. Y luego ya las esferas del reloj, simplemente el contorno y las manillas del reloj, no voy a entrar en más detalles. Y le hago un bordecito a la zona de piedra para que quede más marcada. Luego hago unas ventanas que tienen aquí, que hay 3 ventanitas y luego una más pequeña. Y con esto ya básicamente quedaría acabado el dibujo a rotulador, a tinta. Ahora voy a empezar a hacer el color. Voy a aprovechar que tengo esta mesa y que estoy aquí tranquilamente, muy cómodo, pues voy a sacar las acuarelas con un pincel tradicional de acuarela, este de un número 8 o así me parece, un pincel de la marca Rafael, que viene bien para dar fondos grandes y elementos así muy extensos del papel. Voy a empezar por la parte más grande del papel, del fondo, que va a ser el cielo. He cogido una mezcla de azul cerúleo y azul cobalto, muy diluida con agua, veis que queda muy clarita y muy suelta. Y no voy a rellenar todo el cielo hasta la derecha del papel, sino que voy a dejar el cielo un poquito irregular para darle que no se quede el dibujo demasiado cuadrado, demasiado alineado y llenando todo el papel, sino que el cielo haga un poquito de forma y se entiende perfectamente que es el cielo, pero tampoco hay que rellenar todo el papel con el color que estoy haciendo. El color sí que tiene que ser muy diluido, hacerlo con mucha agua para que se extienda bien y no queden las marcas del pincel
lo que intento es hacer un cielo uniforme y que no se note trazos del pincel, sino que quede lo más uniforme posible. Muevo un poquito la hoja para que se distribuya bien todo el pigmento por toda la superficie del cielo. Y ahora voy a empezar por otra superficie grande que haya, que puede ser en la zona del suelo. Entonces he creado un gris con una base de gris paine y un poquito de tonalidad azul para darle un poco toda la base del suelo, una base que luego encima pondré la gente que va por la calle y todo eso, pero de momento pues voy rellenando el suelo. Mi método, como veis, de trabajo es empezar por las zonas más grandes y luego pues ir siguiendo ya por las zonas más de detalle. Y siempre en acuarela voy trabajando desde lo más claro hasta lo más oscuro. Entonces empiezo, como veis, por el cielo y el suelo. Y ahora voy a crear un color para la muralla, un color anaranjado salmón, digamos, mezclando rojo y un poquito de amarillo. Y con eso voy dando toda la muralla, sin tener en cuenta luces y sombras, ni detalles, ni nada, simplemente a toda la zona de la muralla, reservando todas las zonas que tengan que quedar más claras. Esto realmente hay que esperar un poquito a que seque el color anterior para hacer el siguiente. Como veis ahí arriba a la izquierda, no he esperado lo suficiente y se me ha mezclado un poquito el cielo, que estaba húmedo todavía, con el color nuevo que he dado. Pero como es una primera capa muy pálida, eso lo puedo corregir más adelante, no me preocupa. Lo que sí intento es hacerlo lo más rápido posible en toda la parte que estoy dando de la muralla para que me quede lo más uniforme posible. Si yo intentara corregirla en la esquina esa de la izquierda antes de acabar la muralla, seguramente cuando ya fuera a acabar la muralla se habría secado el color, se notaría la transición, se notaría ahí el trazo del pincel. Entonces prefiero acabar totalmente la muralla y ahora pues hago un pequeño arreglo por aquí que seguramente tendré que retocar cuando ya esté seco del todo esa parte, pero bueno, por lo menos lo corrijo un poquito y tengo ya toda la parte de la muralla dada con el mismo tono. Ahora voy a coger un pincel un poquito más pequeño, del número 4 o 5, y voy a seguir dando superficies un poquito más pequeñas que las anteriores. Voy a dar la torre. Como veis, la torre está como en reconstrucción, están de obras, pero y no sé exactamente el color que va a tener luego, pero supongo que será un color parecido al de las casas, porque es parte de una mezquita que hay detrás de la muralla, no es realmente parte de la muralla, entonces imagino que será un color blanco parecido al de los edificios que hay detrás. Entonces, ahora sí que tengo que tener claro de dónde me viene el sol. Yo en este caso no voy a hacer caso a lo que estoy viendo de dónde viene el sol porque me interesa dar color a la parte derecha del dibujo, que es más grande que la parte izquierda. Entonces voy a engañar un poquito haciendo que la luz venga de la derecha, como si ahora mismo es por la tarde, pero por la mañana la luz viene del otro lado y sería un poco la imagen que estoy haciendo. Esto lo hago porque si diera la luz tal como tengo, toda la parte de sombra quedaría muy oscura y me oscurecería mucho el dibujo. A mí me interesa más que las partes de sombra sean las más pequeñas para que el color se mantenga y el dibujo tenga bastante luminosidad. Entonces, pues lo que voy a hacer es hacer eso de cambiar el sentido de la luz para tener la sombra en la parte pequeña. Ahora voy dando la parte de la puerta, he creado un color con un poquito más de azul para que sea un tono diferente del resto de la muralla y aprovecho ese color de piedra así entre ocre y un poquito gris para dar también la parte de piedra de la muralla, que es la de la torre, que es la parte de arriba. Ahora cojo este otro pincel más fino ya, de un número 1 o 2, y voy a dar otros detalles más pequeños como pueden ser
el verde del césped que tengo aquí delante y el verde de las palmeras. En las palmeras estoy empezando a dibujar la copa, todas las ramas de las palmeras, y es una primera capa de verde brillante para que luego cuando dé las sombras pueda darle encima de eso y darle un poco más de volumen a la palmera. Aprovecho este color mezclándolo con un poquito más de amarillo para hacer la parte del césped, que es un verde un poquito más amarillento, más claro, y doy toda esa superficie de verde así amarillento brillante para encima poder darle ya un color más oscuro de verde, un verde de perileno, que voy a utilizar para dar todas las plantas estas pequeñas que hay en el jardín y para dar también todas las ramas de la araucaria. Como veis, las ramas de la araucaria salen verticalmente, son hojas muy finitas que salen verticalmente de las ramas y le dan ya esa forma triangular que os comenté antes. Aprovecho también para dar un poquito de sombra en la parte de abajo de la copa de las palmeras. Y ahora con un color marrón, es un color marrón que he cogido directamente de la pastilla, un siena tostado creo que es, y voy dando los troncos de las palmeras, que como veis no los doy de un solo trazo continuo, sino que voy haciendo como rayitas pequeñas horizontales. Eso lo hago para imitar un poco el rayado, las estrías que tienen los troncos de las palmeras horizontalmente, que si os fijáis de cerca en la palmera tienen como pisos, como divisiones horizontales, y eso es lo que estoy intentando reproducir aquí de una forma muy rápida, muy simple, pero que dé la impresión de que son troncos de palmera realmente y que no son troncos lisos. Ahora ya voy a empezar con un color mezcla entre el original de la muralla y el marrón este nuevo que creé para las palmeras, pues voy a crear un color caldera oscuro, digamos, para todas las partes izquierdas de los edificios. Como ya os dije antes, la luz la he falseado, no os fiéis de la foto porque estoy haciéndolo un poco inventado o digamos como si cambiáramos la luz en vez de venir de la izquierda que venga de la derecha, por lo tanto todas las partes izquierdas de los edificios y de la muralla irán un poco más en sombra. El interior de la muralla también irá en un color oscuro porque en esa parte no da el sol, esa parte está un poco dentro de la muralla, digamos, y ahí no da el sol, dentro de la puerta. Y lo mismo ocurre con el interior de esta puerta. Reservo un poco las figuras, que luego no sé qué color le daré, pero de momento las dejo en blanco y ya decidiré luego. Y luego ya voy dando pues todas las partes de la muralla que queden a la izquierda y de esa forma dar un poco de volumen a la muralla. También doy en el interior de las almenas para darle la sensación de almena con volumen y una sombra en diagonal aquí que hacen las torres sobre la muralla. Ahora estoy creando un gris un poquito azulado para dar las esferas del reloj, que es un gris así un poquito, es como un cristal un poco ensombrecido. Y doy también con este color el interior de las ventanas, que es un color indefinido, neutro, azulado. Y ahora ya con un color de azul cerúleo lo más intenso posible voy a ir dando las ventanas azules que tiene el edificio que hay detrás de la muralla. Veis que son trazos verticales cortitos de pincel, simplemente no me meto en mucho detalle de la ventana, ni de la reja,
ni de las jambas de la ventana, simplemente darle un toquecito de azul. Y ahora voy a oscurecer un poquito más el lado derecho del interior de la puerta para darle un poco más de volumen. Creo ahora un color rojo bastante intenso que voy a aprovechar para algún detalle pequeño, como por ejemplo el traje de esta persona que lleva aquí una chilaba, que realmente era una persona que pasó hace un rato, llevaba otro tipo de chilabas y como crema o así más pálida, pero me interesa ponerlo de un color intenso para que destaque frente a los colores de fondo que he dado, y al ser una figura pequeña le da un poquito de alegría al dibujo sin tampoco darle una nota de color muy excesiva. Ahora hago la parte de la barandilla, que es una barandilla también de color azulada, tiene sus barras y eso, pero de momento le doy este color de fondo. Y ahora con este rotulador, es un rotulador marrón muy parecido, bueno, de la misma marca y todo que lo que uso normalmente de negros de Unipin, pero es de color marrón, y esto me permite hacer detalles finos, por ejemplo, en los ladrillos. En vez de ponerlo las líneas de los ladrillos en negro, pues las hago en marrón, que queda un poquito más suave, pero puedo hacer detalles más finos que no podría hacer con el pincel. Entonces son unos rotuladores también indelebles que vienen bien para ciertos detalles. Con esto ya daría por acabado el dibujo. Veis que ha sido un dibujo rapidito, y espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo. Gracias.